columnista de Diario El Universo, editor general de Análisis Semanal, personaje de permanente consulta en estos temas de la economía del país, de la economía mundial, de los temas sociales y también de los políticos. Consultarle, don Walter, tempranito, en menos de media hora, pues estarán arribando ya al recinto parlamentario los representantes de las distintas bancadas legislativas. Y básicamente lo hemos venido informando desde temprano, ¿no? Hoy debe debatirse en segunda el proyecto de ley de inversiones, ¿no?, que envió el Ejecutivo en su momento. ¿Qué rescata usted de ese marco legal que envió el gobierno nacional a la legislatura y que de alguna manera, de acuerdo a cómo, si uno se pone con la sumadora ahí, suma y resta, es complicado conseguir todavía a esta altura los 70 votos? Pero ¿qué rescata usted en el contenido de la ley? ¿Qué tanto puede promover las inversiones y también pues incentivar la generación de fuentes de empleo acá en nuestro país? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por esas amables palabras y saludos a todos los que hacen I99 y a todos los escuchas. Bueno, es una ley bien extensa, es una ley que tiene 257 artículos más las transitorias, etcétera. Y la Comisión de Desarrollo Económico ha hecho una muy buena labor de analizar toda la ley, conversar con expertos, con interesados, hacerle ciertos cambios, ciertas mejoras, incluso pues las hechas por distintas bancadas políticas. Y la idea de la ley, lo que hay que rescatar de la ley, es que tiene que cambiar el marco de la organización de la economía, que es un marco absolutamente obsoleto. Es un marco en el cual el Estado se inmiscuye en muchas cosas pidiendo trámites previos a iniciar inversiones. Una ley que también va a permitir que el Estado ponga en administración privada algunos activos que no están bien administrados, algunos activos que requieren más inversión privada, más inversión para poder trabajar eficientemente, y el Estado no se alcanza, es demasiado grande el Estado, tiene demasiados activos, no tiene cómo mejorarlos, invertirlos, hacer que generen. Entonces, realmente está encaminada a mejorar todo el funcionamiento de la economía. Les voy a dar un caso, por ejemplo. Estaba hablando ayer con unos inversionistas peruanos y estábamos hablando de que en el Perú ya hay una tasa básica de interés de largo plazo en función de papeles del Estado. Aquí no existe eso. Y eso torna muy aleatorio cuál es la tasa de interés que pueden tener inversiones de determinado plazo o captaciones de determinado plazo. La ley establece mecanismos para que se modernice el mercado de valores y exista esa tasa básica a distintos plazos en función de unificar los bonos del Estado. Eso es un pequeño detalle y eso trae la ley. Hay muchos aspectos que hacen que el sistema de seguros no funcione adecuadamente. Ahora se está poniendo una serie de medidas que va a hacer que funcione de manera más eficientemente el mercado de seguros. Y así en distintos ámbitos en que hay inversiones, con la idea de que se torne atractivo el país y haya inversión. Y de la inversión depende el crecimiento económico, de la inversión depende que se cree empleo. Entonces, eso es lo que busca la ley. Parte de lo que se buscaba ya está en la ley tributaria, porque la ley tributaria se incluyeron aspectos de crecimiento económico que tenían un ángulo tributario. Entonces, pues, la dejaron allí. A esta otra ley tiene los ámbitos que no son tributarios. Entonces, torna imposible de pensar que que hayan sectores políticos opuestos a que haya una ley que facilite la inversión. Okay. Se entiende que haya sectores políticos que no estén de acuerdo con tal o cual aspecto de la ley, y que entonces deben promover, decir, no, aprobamos la ley, pero cámbiese esto en este sentido, sino que sencillamente se oponen a la modernización, se oponen a la creación de empleo, se oponen a que el país salga adelante y que haya gobernabilidad. Eso es lo que es inaudito.
Ok, ahora, haciendo la aclaración de que usted no es ni funcionario ni vocero del gobierno, le pregunto, ¿no? Desde la orilla del analista, le pregunto a usted, ¿qué contestarle justamente a esos actores que de alguna manera satanizan justamente esta intencionalidad de modernizar todo esto? Se requiere para ello, pues, también un cambio de chip mental, pero ellos siguen agarrándose de algo que termina confundiendo al ecuatoriano de a pie. Lo que busca, dicen ellos, lo que busca el gobierno es generar condiciones para aprovecharse y en este proceso, por ejemplo, si hay que hacer la desinversión o tiene que actuar la empresa privada en funciones que actualmente cumple de manera deficiente el Estado, justamente es para beneficiar a los amigos. ¿Qué básicamente le puede decir usted a la gente que se ubica en esa orilla? La de la crítica, es decir, no porque no. Bueno, tenemos que ir viendo casos específicos. Quizás esas personas necesitan que se les vea con casos específicos. Por ejemplo, telecomunicaciones. En telecomunicaciones hay dos empresas privadas muy eficientes que ofrecen servicios de telecomunicaciones. Y hay una empresa pública que no ha logrado despegar, que no ha logrado tomar una participación en el mercado. Entonces no le iría mejor al público si esa empresa pública esos activos públicos los estuviera administrando una empresa privada que invierta sobre los activos públicos con miras a tornarlos más eficientes y entre a competir y a quitarle mercado a las otras A dos las dos. empresas de telecomunicaciones. Y para eso tiene que ofrecer mejores servicios y mejores precios, ¿no? Entonces, esa es una idea, por ejemplo. ¿Cómo se va a perjudicar el público con eso? Y después, cuando se acaba la concesión, esos activos mejorados revierten al Estado. Ok, Vemos el caso de la refinería. La refinería funciona muy mal, pésima. El gobierno de Rafael Correa invirtió mucho más de 2.000 millones de dólares en la refinería y el actual presidente Petroecuador dice, quedó peor. Dice, más de 2.000 millones de dólares y quedó peor. Entonces, que alguien venga, se haga cargo del activo estatal, que sigue siendo estatal, le invierta, opere y saque mejores combustibles para el país y nos ahorremos en la importación de combustibles. ¿Dónde está lo que se puede objetar en eso? Son posiciones absurdas las que dicen que no, porque puede haber inversión pública, puede haber inversión privada en activos públicos y eso es privatización. No es privatización, siguen siendo activos del Estado, la privatización está prohibida en la Constitución. correcto. O sea, estamos hablando de que lo que negocia el Estado es la administración, ¿no? Con un actor privado, con un inversionista privado, con una firma privada, es la administración. Y tal vez, regresando al tema de las telecomunicaciones, solamente, y yo creo que no hay ningún problema, más bien es por claridad de la gente. Estábamos hablando de dos telefónicas privadas, ¿no? Que ya sabemos cuáles son, versus la estatal, ¿no? CNT. De eso estábamos hablando, señor Spurrier, ¿no? Cuando usted se refería a aquello, Sí. ¿no? Y es la misma figura, el hecho de que venga alguien que se encargue de la administración, invierte, pero la titularidad, la pertenencia a ese gran activo llamado CNT sigue siendo el Estado, ¿no? Así es. Y vamos por otro lado, el día de mañana, un, digamos, un consejo provincial puede encontrar que se necesite un puente en un sitio y es una inversión de cierta importancia. Y entonces una empresa constructora le puede decir, mire, yo le hago el puente, pero negociemos durante cuánto tiempo Uh puedo -huh. yo cobrar un peaje por ese puente. Entonces la localidad va a decir, bueno, el peor puente es el que no se tiene, el más caro es el que no se tiene, hágalo usted, este tiempo cobra tanto y por eso, y después ya revertirá al Estado y nosotros nos haremos cargo del puente y ya no habrá que pagar peaje, o a lo mejor sí habrá para el mantenimiento. Y eso va a poder hacerse. Ok. Y hoy en día el Estado no tiene dinero para hacer todas las obras que se necesitan en el país. El país necesita una enorme cantidad de obras. Entonces no Así es. tiene esa plata. Y aquí entonces los privados están dispuestos a hacerlo. Y eso no quiere decir que se puede ser una propiedad privada y el día de mañana la constructora diga, no, yo no quiero que nadie pase por aquí. Al contrario, Claro. una vez que ha hecho la inversión, el que depende es la constructora, el que depende del Consejo Provincial.
en ese caso que estoy diciendo, no es a la inversa. Entonces, Claro, todo eso lo permite esta ley. así, Eso es. así es. Incluso nos decía hace un momento la asambleísta, representante de la provincia de Pichincha, Marjorie Chávez, nos decía que se ha incluido aquello, ¿no? De que los gags, ¿no? Los tres niveles. En este caso básicamente son los dos, porque los niveles, el nivel de GAT parroquial rural pues no tiene esa capacidad, ¿no? Pero más bien las prefecturas y los municipios sí podrían entrar a este tipo de alianza. Permítame, señor Spurrier, que Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Economista Spurrier, ya que estamos topando el tema de las alianzas públicos-privadas, para que un poco la gente lo termine de entender definitivamente. Ayer hablaba con un analista económico y político, y él me decía que una de las cosas que las personas en su poco entender cuestionan es el tema de que cuando se han hecho estas alianzas, que ahora se las denominan así en esta ley de inversiones, alianzas públicos-privadas, siempre ha sido en desmedro del país. Por ejemplo, las concesiones que se realizaron en el sector estratégico de petróleos, y ahí definitivamente pues citaban algunos de los casos en que siempre fueron 90% para la compañía extranjera y 10% para el país. ¿Cómo terminamos definitivamente de que la gente entienda de qué forma ahora estarían concebidas estas alianzas públicas-privadas con los candados que ya se estipulan en esta ley de inversiones? Con ejemplos así no muy fáciles para que las personas entiendan y no satanicen el concepto. Bueno, a propósito del sector petrolero, yo no sé cuál puedan decir que haya sido 90% para las empresas y 10% para el Estado. Ese tipo de argumentos, yo tengo llevo décadas analizando el sector petrolero y desde que iba a comenzar la producción petrolera se decía ese tipo de cosas, que el contrato que se firmaba con las compañías petroleras era lesivo y que no se pasaba una ley de corporación petrolera, así discutía, así reclamaba cuando era candidato Velasco Ibarra. Él puso una ley de petróleos y después los críticas decían, no, esa ley es insuficiente, está favoreciendo a las empresas privadas, y los militares tomaron el poder y pasaron otra ley y después es una discusión permanente, pero eso nunca ha sido así, nunca ha sido así. El Estado tiene la mayor parte de los ingresos y digamos, muchos a lo mejor están diciendo, no, es que considero como parte de las utilidades de las empresas los costos en que han incurrido y la recuperación de esos costos, ¿no? Entonces ahí es donde dicen unos porcentajes mayores para las empresas. Pero eso no se da en el sector petrolero, no se da en el sector minero y de hecho pues hay legislación en que pone un mínimo en los ingresos estatales, la participación del Estado en los ingresos petroleros o mineros. O sea que más bien esa posición la argumentan quienes piensan que no debe haber inversión privada, piensan que no debe haber inversión privada en los sectores estratégicos y el resultado es que terminamos teniendo sectores estratégicos de segunda y no de primera. Fíjense el caso ahora que estamos discutiendo desde hace mucho tiempo en esta parte del país y no se ha hecho. Durante el gobierno de Rafael Correa, debido a que Guayaquil y Machala estaban controlados por los cristianos, la carretera más importante del país y que no se puso un centavo, es la que une la provincia del Oro con Guayaquil. Es una carretera que además sirve a Cuenca, ¿no? y a Loja. Se requiere una solución vial en que haya una autopista que permita un rápido tránsito de personas, de mercadería, bananos, camarón, etcétera, entre que los productores de guayas puedan exportar por el puerto de Puerto Bolívar y los orenses puedan por los puertos de Guayaquil y Cuencas puede llegar rápidamente. Y toda esa vía no se ha hecho, que no hay plata, que requiere incluso un puente adicional para ir al área portuaria de Guayaquil desde el sur del país. Y eso, una alianza pública-privada en el cual hay una empresa que invierte en eso y que luego cobra un peaje y quienes van a pagar el peaje felices son los camiones que hoy tienen que gastar más tiempo y dinero para hacer ese tráfico. Entonces, son cosas que no se hacen por decir, tiene que ser una obra pública y si el Estado no tiene dinero, no se hace y por lo tanto mejor no tener la obra a que tenerla con una inversión privada. Ese es el tipo de cosas que
nos tiene atrasados y que nos quita competitividad porque no tenemos una infraestructura adecuada para nuestras actividades económicas. Entonces la gente debe aprender a entender. Pero como usted mismo también decía al inicio, mucho se ha repetido lo otro que definitivamente pues se termina de vender esa idea. En todo caso, parte de esta ley de inversiones definitivamente pues contempla esos candados, ¿no? ¿Verdad? A estas alianzas públicas-privadas. Vamos a ver definitivamente cómo se maneja el tema de votos. Ahora, esta ley de inversiones ¿traerá o no traerá esos empleos que definitivamente la población está esperando y se podría dar podría abrir una puerta para ir a esa recuperación? Recordemos que las cifras nos dicen de 5 millones de empleos perdidos, ¿no? Durante todo el tema de la crisis que arrastramos en el 2019, el 2020, impactos definitivos a nivel mundial y pues que eso definitivamente nos ha terminado impactando en nuestra economía. ¿Esta ley de inversiones realmente podrá generar ese marco, podrá estructurar eso para poder generar más empleo, que es lo que en definitiva la gente quiere? Bueno, yo creo que ese marco ayudará a generar más empleos. ¿Cuántos empleos se podrán generar directos e indirectos, ¿no? Les digo directos e indirectos porque cuando hay personas que tienen un empleo por una de estas nuevas obras que se van a hacer o repotenciación de empresas, a su vez esas personas compran y consumen y hay otras personas que a ellas les venden bienes y servicios y es la creación indirecta de empleo. Toda inversión que viene termina creando empleos directos e empleos indirectos. ¿Cuántos? Es difícil decir porque hay otros factores que pesan, ¿no? Hay otros factores como a lo mejor hay sectores de la economía en que no va a venir la inversión porque los costos en Ecuador son muy altos comparados con los que son en Colombia y Perú, o puede haber que haya una caída en la economía mundial y por lo tanto haya menos interés en ciertas actividades de exportación. Exactamente cuántos se van a crear solamente se puede calcular haciendo una serie de estimados, de suposiciones, pero de hecho, en la medida en que sea atractivo por inversión, vendrá más inversiones. ¿De dónde están viniendo inversiones al Ecuador últimamente? No están viniendo mayormente de los grandes países desarrollados. Están viniendo sobre todo de los países latinoamericanos, donde hay empresas exitosas que quieren ampliar su red de distribución y buscan primero en su patio trasero. Están viniendo empresas de México, de Guatemala, de Colombia, de Perú, de Chile. Y uno de los otros activos que tiene el gobierno para atraer ese tipo de inversión, es decir, fíjense, somos el gobierno más pro inversión privada en estos momentos en el área andina, porque fíjense el giro que está tomando Chile, mire el presidente que hay en el Perú, vean las perspectivas de Colombia, y entonces es un buen país para venir a diversificarse. Pero claro, los inversionistas dicen, pero yo estoy viendo esta asamblea y veo que esta asamblea hay una mayoría que es contraria a la inversión. Entonces, ¿hasta qué punto este gobierno se va a poder mantener? ¿Hasta qué punto este gobierno va a poder mantener una política pro inversión? ¿Y hasta qué punto no va a venir después alguien peor de lo que están viniendo en el Perú o Chile? Entonces, en ese sentido, hay ese factor político pesa en contra, pero la elección de Guillermo Lasso ha pesado a favor para atraer esa inversión. Son las variables, son los factores políticos que juegan también en este tema, ¿no? De atracción de inversiones. Don Walter Spurrier Vaquerizo, gracias por estos minutos, por los conceptos, por orientarnos en torno a estos temas de gran actualidad. Que tenga un excelente día. Gracias, igual a ustedes. Un buen día.